Son las 8:25. Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Oiga, y siempre los padres de familia queremos pues reflexionar acerca de nuestros hijos, qué es lo que está pasando cuando ellos cambian, tomar decisiones difíciles que a veces también afectan a nuestros hijos, a nuestras hijas. Es sumamente importante pues saber cómo tomar las mejores herramientas, las mejores decisiones, estar capacitados. Para profundizar un poco con lo que qué pasa emocionalmente en un joven cuando su entorno seguro se rompe, tenemos a Adriana Gil, usted ya la conoce, terapeuta alternativa. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias, Monse. Buenos días. Gracias, Adriana. Muy buenos días. Adriana, sabemos que las relaciones humanas pues tienen sus partes buenas, sus partes malas, y a veces en estos entornos donde yo no sé si sea por la vida cotidiana, por el ritmo de vida, por las influencias, por las redes sociales, muchas familias, las normales, las tradicionales, papá, mamá, se separan, ¿no? ¿Qué pasa con este entorno que nuestros hijos ya tenían seguros? ¿Cómo ellos pues se enfrentan a estos nuevos retos? ¿Cómo se enfrentan a estas nuevas emociones, inclusive decisiones? Claro, sí. Bueno, cuando a un chavo adolescente o a un joven de alguna manera cambia su entorno, se le rompe algo fuera, lo que le sucede al chico es que se le rompe una estructura, algo sólido que ellos tenían, una base segura. Es lo que se le llama esa base segura que de pronto deja de ser segura. Y entonces el chavo tiene obviamente una reacción a la situación porque va a depender mucho del cómo el niño haya vivido, ¿no? De cómo le haya ido en la feria, como dicen por ahí, dependiendo de las situaciones que haya vivido en su vida. La manera en la que le va a afectar o no esta situación cambiante afuera, porque al chavo se le rompe de alguna manera su patrón, su forma de, entonces ¿y ahora qué voy a hacer yo? De alguna manera como que se pierde su identidad, se pierde esa base sólida para él, entonces ¿ahora yo quién soy? Sin esto, ¿no? Sin papás juntos o si es que a lo mejor hubiera alguna pérdida en otro sentido. ¿Quién soy yo ahora, no? ¿De quién soy? Como que para dónde jalo. Entonces, y dependiendo del cómo, te explicaba, el cómo ha vivido este chavo o ha tenido ciertas experiencias en la vida, será la afectación. Por ejemplo, Claro. pudiera ser que le tocara algún problema, ese botoncito de abandono, ¿no? Que a lo mejor en su vida haya tenido alguna herida de abandono. Y entonces me dejaron solo o estoy solo, me siento solo o sola. A lo mejor pudiera haber sido una herida de rechazo, ¿no? La que le está tocando este movimiento afuera, le toca su herida de rechazo y entonces el chavo pueda decir, es que no soy suficiente, no soy bastante o lo suficiente como para lograrlo. O esta de injusticia, en donde es que esto no debería de estar pasando, o su herida, dependiendo de cómo vaya, entonces... porque el hecho está siendo, por ejemplo, papás se separaron, por ejemplo, el ejemplo que pusiste. El hecho solamente es que papás se separaron. Sin embargo, la afectación en él va a ser el cómo él lo interprete. Y cómo lo va a interpretar va a ser dependiendo de lo que él haya vivido desde pequeño hasta ese día que sucedió, el cómo le va a afectar, ¿no? Va a ser de diferente. ¿Y qué herramientas podemos tener tanto como padres, madres, pero también hacia nuestros hijos en este tema emocional? Porque vimos, Adri, que hay muchos jóvenes hoy en día que están deprimidos, hay muchos jóvenes que están diagnosticados, que inclusive toman pastillas, que a veces en la adolescencia también nos cerramos, somos rebeldes, no queremos lidiar con eso, pero el padre está pues también con sus retos, afrontando sus decisiones, su día a día, más aparte sintiéndose culpable y no sabes cómo llegar a tus hijos. ¿Qué se hace en esta comunicación, en este diálogo de padres e hijos? Sí, es bien importante esta apertura porque pudiera ser de alguna manera un poco preventivo el sentido, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago preventivamente para ver si pudiera yo de alguna manera en el momento en el que a mi hijo le sucediera algo externo que le moviera su entorno o su base segura? Pudiera ser, para empezar, la recomendación sería para los padres de familia tener esta apertura al diálogo que hemos visto mucho en casos de los chavos que es que mi hijo no se abre o mi hijo está siempre encerrado, no me quiere platicar.
Y bueno, una recomendación sería abrir el diálogo seguro, esos espacios de diálogo, pero no de charla en el sentido de cómo te fue en la escuela o cómo te fue en tu presentación y que el chavo llegue y le diga, muy bien, lo hice así y así, y entonces porque hice referencia con el juego y entonces queríamos conquistar en fin, que el chavo pudiera entonces abrirse al diálogo y que entonces el papá le dijera, ¿lo ves? Es que cuando tú te enfocas en algo, las cosas te salen, pero lo que pasa es que siempre estás metido ahí en la computadora. Y empieza el regaño y empiezan otra vez los temas, ¿no? Y entonces la apertura no está siendo como de mucha confianza, sino de juicio o de cuando el papá luego lo que quiere es educar, en lugar de querer escuchar. Cuando la plática es reactiva del papá, que en inmediato quiere siempre como darle la lección, ¿qué va a hacer el chavo? Obviamente no encuentra, imagínate que tú llegaras siempre con una persona a querer platicar y que esa persona siempre quisiera darte una lección de vida. La verdad es que a veces da flojera. ¿Qué hace el chavo? Pues qué flojera hablar con mi papá o mi mamá. Claro, mejor me voy. Y mira, el chavo va a reaccionar dependiendo del tipo de situación que haya vivido, porque el papá, ¿cómo me doy cuenta? El chavo podría aislarse, ¿no? El tipo, me voy a mi cuarto, no hablo, estoy guardado, o podría ser a lo mejor que está muy rebelde, ¿no? Cuando notes este tipo de signos en donde el chavito de pronto o la niña están como demasiado agresivos o queriendo tomar el control y manipulando y haciendo que... Ahí hay un dato importante en donde está, ¿no? Reaccionando a algo. ¿Pero qué hacemos? El aislamiento. Porque muchísimas veces nos culpamos como padres y también nos cuestionamos, es que le di todo, es que nunca le puse límites. ¿Hasta qué momento podemos ver que es esa fractura, ese entorno que él no se siente seguro, que ya se rompió y no sabe cómo lidiar? ¿Y en qué momento también es falta de los padres de poner límites? Ojalá los límites se pusieran antes de que llegaras al límite, porque cuando ya estás en el límite y pones los límites, entonces el chavo entiende que la cosa siempre se tiene que llevar hasta el final para poder detener algo a tiempo. Cuando tú como padre pones los límites saludables y firmes, sin la necesidad de un grito o de llegar al límite para poderlo poner, es la diferencia. Definitivamente un chavo tiene su entorno, su base segura cuando tú tienes una estructura como papá. Cuando, por ejemplo, tienes los horarios, es una maravilla. Cuando un chavo tiene alguna situación en el entorno, que le sucedió algo afuera, ¿no? Alguna pérdida o algún movimiento, lo primero que deberías de hacer como padre es tratar de mantener esa estructura en horarios, en disciplina dentro de casa, porque esa es una forma en la que el chavo entiende que la cosa está segura. Entonces es bien importante tener esos límites y esas, de alguna manera, los horarios y los permisos y tener como bien delimitado lo que sí se puede y lo que no se puede en casa, y no que sea un desorden y ser un incongruente en donde un día sí te dejo pero al otro no, claro. Y en donde no importan los horarios y en donde no importa a lo mejor el comer juntos, porque también eso es un poco el pretexto en el que pues es que no tengo tiempo como papá, ¿no? Porque trabajo todo el día, ¿a qué hora lo veo? Nos vemos en la noche o solo en la mañana o qué sé yo. Entonces, muchas veces te puedes pensar que el tiempo que le das a tu hijo, pues no es el suficiente, y entonces por eso es que mi hijo está como está. Y yo me pregunto, a veces cuando uno recuerda las vivencias con sus padres, ahora uno como adulto, yo no recuerdo haber estado 24/7 con mi papá. Yo recuerdo el momento en el que mi papá me llevó por el helado, o me enseñó en la bicicleta, o me llevó a Chapultepec a conocer y a poner el oído en las vías del tren para saber si ya venía o no. Esos momentos en donde a lo mejor no era cantidad, pero sí de calidad. Entonces la recomendación sería, dale a tu hijo tiempo de calidad. Sí, tenle una estructura. Aunque afuera se haya roto, tratar de que la cosa adentro sea lo más normal, en el sentido de sí tener esos límites y esas reglas seguras, pero esa calidad de tiempo es valiosísima para un chavo. Y como bien lo mencionas, es lo que más se recuerda. El tiempo es el que pues también nunca se recupera, ¿no? Entonces, si muchísimas veces nos sentimos solos, solas, si creemos que nuestros padres pues no nos quieren, es porque pongas a pensar, sé que trabajamos para darle lo mejor a nuestros hijos. Sí.
Pero si no está la presencia. Exacto. Y la presencia no significa estar nada más con el celular, ¿no? Porque también veo Exacto. muchísimas que están con el celular, la tablet. Ay, pero ahí estoy contigo. No dialogan, no conoces a quién está al lado de ti. Exactamente. Tener esa apertura y en verdad esa atención, ¿no? De la escucha activa es maravillosa. ¿Qué papel juega el ego? Porque también la función de padres de familia a veces pareciera que es tener la última palabra. Porque lo digo yo, porque soy tu padre, porque soy tu madre y no hay vuelta atrás. ¿No podremos aprender de nuestros hijos? Por supuesto que son nuestros grandísimos maestros en la vida. Son, creo que, los maravillosos maestros de más amor que podemos ponernos enfrente. Claro, nos muestran. Y es que estamos acostumbrados, ¿no? En esta vieja enseñanza o educación en donde, pues, lo que se dice y la dictadura y lo que se manda. Si bien es cierto que los padres son los que de alguna manera son los que van a guiarte y te van a recomendar y a decir, no, papacito, esto no es lo que te conviene, ven para acá porque de alguna manera traigo más camino, traigo un poquito más de callo que tú, ¿no? Y ya traigo camino recorrido y yo sé que esto es lo que mejor te conviene a ti o no. Sin embargo, el no tomar en cuenta al chavo en explicarle, en pasarla juntos, en regularse en comunión, en estar regulados, mutuos, en pedir la ayuda, se pierde, se hace un verdadero desastre. Entonces sí, claro que es importante escuchar a nuestros hijos, qué tienen que decir y por qué lo están expresando. Y en base a la escucha, sin ser escucha reactiva, sino verdaderamente entender el querer que tu hijo esté regulado emocionalmente como un adulto. Claro, ¿no? También tendríamos que ver exactamente por lo que está pasando, por lo que no nos ha contado, porque nosotros no dejamos tampoco que nos cuenten, Claro. ¿no? Qué actitud tomamos, el tiempo o mucho poco que los vemos, si no es de calidad, si solamente estamos peleando, si solamente estamos exigiendo, bueno, la comunicación se ve muy limitada, se ve muy desgastada. Creo que es importante como padres de familia ponernos a reflexionar y más con las personas que más amamos, que tendrían que ser nuestros hijos, cómo ayudarlos, cómo seguirlos guiando en un buen camino. Y más porque hoy en día en las redes sociales, bueno, hay tanta desinformación, Adriana, que no sabemos con quién puedan caer, con quién pueda así lastimarlos. Y a nosotros nos están viendo como enemigos, cuando en realidad el enemigo podría estar afuera. Definitivamente ha habido casos tan terribles últimamente, bueno, últimamente no, pero digo, siempre los ha habido, pero ahora nos enteramos más por el tema de las redes, en donde el chavo pudiera estar siendo lastimado afuera y por miedo a platicarlo en casa, la situación no para o llega a circunstancias terribles. Entonces, el crearle al chavo un entorno seguro en casa es básico para que pueda salir adelante de situaciones en donde le está rompiendo esta base segura afuera. Entonces, que el niño pueda tener un refugio verdadero, no de crítica, no de juzgar, no de regaño, sino de apertura en donde no te quiero quitar lo que te está pasando, simplemente quiero pasarla contigo. ¡Wow! Claro. Eso es maravilloso. A quien no le gusta, ¿no? Por Inclusive supuesto, cuando uno se siente mal, que alguien nomás llegue y te acompañe, bueno, es maravilloso. El querer quitarle, ya no estés enojado, no estés triste, ya no llores, no es para tanto. No tienes validar, motivos. Híjole, claro. Deja que el chavo se exprese y te diga cómo se siente y tú no lo invalides en ese sentido. Sí, di, claro que lo que te está pasando es real en ti y la percepción que tú estás teniendo es verdadera porque te está sucediendo de acuerdo a cómo te ha ido en la feria y tú reaccionas de esa forma. Es lógico, no valida lo que está sintiendo tu hijo y acompáñalo y no quieras quitarle su enojo, no quieras que esté bien para el día siguiente. Dale la oportunidad de estar mal y acompáñalo en ese sentirse mal. Qué bonito. Adriana Gil, ¿dónde podemos tener más información? ¿Alguna red social? ¿Algún número de teléfono? Sí, en Instagram, Adri Gil Samadi. Ahí con mucho gusto me pueden enviar algún mensaje o al teléfono 33 35 70 28 21. Con mucho gusto yo los atiendo y nos damos una cita pues para platicar de lo que requieran. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho y bueno, qué importante es tocar estos temas, qué importante reflexionar, también nosotros saber que hay personas que se siguen preparando, que tienen estas herramientas para darnos una mejor comunicación con nosotros mismos, pero por supuesto también con nuestros hijos. Gracias, Adriana, es un gusto. Muchísimas gracias, bonito día. Igualmente.